Hoy es 22 de agosto de 1997. Mi nombre es Felunia Gelblum-Regen. Estoy entrevistando a la sobreviviente Yeti Horowitz de Laufer, en Buenos Aires, Argentina, en idioma español. Por favor, ¿me puede decir su nombre y apellido? ¿Cómo no? Yetka Horowitz de Laufer. Ser judío nunca fue y va a ser fácil. Desde pequeña aprendí festividad tras festividad las millones de veces que otros pueblos intentaron aniquilarnos, y nosotros terminábamos sobreviviendo y ganando cada batalla. Pero siempre pensé que eran eso, historias. Porque uno jamás se va a imaginar que algo malo podría pasarle. Uno siempre piensa que a una persona normal y corriente no le pasan ni cosas extraordinarias ni catástrofes, solo sucesos normales. Pero nosotros jamás vamos a ser personas normales. Yo jamás voy a ser normal. ¿El por qué? Porque soy judía, y eso siempre va a ser una anomalía. Tenía 16 años y lloraba a cántaros. Pero no era porque los rusos nos habían invadido y privado de nuestras libertades, sino por algo peor. Se habían llevado a mi hermano. Mi pobre y querido hermano mayor se convirtió en prisionero de guerra y también en nuestro mayor aliado. No habían pasado ni 16 días cuando las cosas volvieron a dar un giro de 360 grados en mi vida. Ahora ya no estábamos bajo control ruso. Ahora los alemanes habían llegado a mi pequeño pueblo, Yemalov. Los nazis habían llegado para quedarse, y ahí sí comencé a sentir el verdadero cambio. La llegada de los nazis fue el día más triste de mi vida. Llegaron y un mes después comenzaron con la matanza. Ahí es cuando sentí el verdadero cambio. Ahí es cuando comenzó a aparecer el no se permiten judíos. Ya no podía ir al colegio, ese lugar que tanto me encantaba. Ya no podía hablar con mi amiga Tania en el recreo, ni quedarme más tiempo de hora ayudando a la profesora Rachel a limpiar los pizarrones. Yo oficialmente no tenía posibilidades de educación. Tampoco podía ir a reunirme con mis amigos de la Unión Sionista en Mapai. Mamá y papá me decían que era mejor pasar desapercibido, intentar no salir de casa. Y así comenzó mi corta vida de sedentaria. Digo corta porque al poco tiempo comenzaron a reclutar judíos como mano de obra. Mano de obra. Esa palabra incluso queda grande. Nos estaban esclavizando. Llegué al campo de trabajo. Yo y unos 300 judíos más. Mi trabajo era lavar los tanques de los nazis. Pero no me sentía yo, me sentía sofocada, sin aire, con ganas de todo y de nada a la vez. Con ganas de luchar y de darme por vencida. Con ganas de que me peguen un tiro, pero a la vez con más ganas de luchar por vivir que nunca. Es por eso que me armo de valor y experimenté mi primer golpe de suerte, y a la vez mi primera vez rozando la muerte. Me acerqué a un nazi. Uno cualquiera. Respiré. Muy profundo. Como hace mucho no respiraba. E intenté hacer un pequeño repaso de todas las clases de alemán que me había dado mi padre antes de abrir mi boca. Me arreglé mi cabello rubio, puro, y froté mis ojos azules que se encontraban secos del pánico que recorría todo mi ser. Me acerqué a un nazi, uno cualquiera, y le dije en alemán que me dejaran ir, que yo era una chica buena, que no era una comunista rusa, que mi familia los estaba esperando para librarse de la invasión comunista. No sé si fue que en alguna vida pasada fui una excelente actriz, o fue un poquito ayuda al de arriba, pero el nazi se apiadó de mí. Me dijo que tenía 5 segundos para huir. Era mucho, y poco a la vez. Era ínfimo, era suficiente tiempo para darme la vuelta y escapar hacia los bosques de maizales, o el suficiente tiempo para que el tipo se arrepiente y me pegue un tiro por la espalda. Pero ya estaba jugada, el tiempo corría y yo corrí junto a él. Corrí como jamás había corrido ni en las clases de educación física. Corrí hasta llegar a la casa, donde me recibieron con los brazos abiertos, pero con una mirada triste. Sabíamos que esto de estar en casa no iba a durar para siempre. Lo supe desde el momento en el que en el abrazo grupal éramos únicamente 4. Lea, Leivish, se los habían llevado, y yo unos días después me fui con ellos. Este segundo centro de trabajo era un oasis en toda la situación. Ahora trabajaba cosiendo trajes, tenía un par de amigos y a mis hermanos. Todo andaba bien.
Teníamos la suerte de que el patrón era polaco y se apiadó de nosotros. Como podía, nos tenía bien alimentados y por sobre todas las cosas, nos ayudó a ponernos en contacto con mi hermano mayor. Shmuel, qué alegría nos dio saber de él. Recibimos la primera carta y con mis hermanos, muertos de miedo, nos miramos y sin decir una palabra, asentimos. La carta decía: ¿Quieren quedarse con vida? Tienen que escuchar atentamente mis instrucciones. Tienen que buscar lugares para escaparse de mucha confianza e intentar permanecer allí por el mayor tiempo posible. Mientras vayan al bosque, construyan un búnker. Suerte, familia, los amo. Pasamos meses en este campo de trabajo y la rutina era siempre la misma. Trabajábamos por la mañana y a la noche nos turnábamos para huir al bosque y fabricar el búnker. En esos meses fueron llegando al campo el resto de mi familia. Lo sentía todo tan irreal. Era como si mi cuerpo estuviera siendo protagonista de una película de acción de la que mi cerebro y mente aún no eran capaces de procesar. Y así pasaron 2 años, hasta que vino el patrón a contarnos una noticia que nos cayó como un vaso de agua fría. Los nazis iban a desecharse del campo, iban a llevarnos a un lugar peor, y el pánico se hizo la protagonista de la situación. Y es ahí cuando con mi familia tomamos la decisión decisiva. Era hora de entrar al búnker. Era una noche fría de invierno, cuando en conjunto con la familia Balsky llegamos al búnker. Era frío y sucio, pero era nuestro y era nuestro hogar. Ahí permanecimos, aprendimos a sobrevivir en el bosque. De a poco nuestros instintos de supervivencia nos transformaron en un grupo de animales, completamente deshumanizados, con los sentidos a flor de piel, listos para luchar por nuestras vidas, con nuestras últimas fuerzas. De a poco se nos iban sumando personas al grupo, primero un grupo de polacos que nos cruzamos. Ellos escapaban por estar en contra del régimen, eran exprisioneros de guerra. A cambio de juntarse con nosotros, nos ofrecían comida e información directa del pueblo, ya que a diferencia de nosotros, ellos tenían un poco más de movilidad. Ellos podían ir al pueblo sin correr tanto riesgo. Es por eso que mi hermano Leivish y mi padre, los que tenían el mando, accedieron a que se unan. La segunda incorporación fue la de 4 partisanos judíos. No nos dijeron sus nombres o de dónde venían, solo que se habían escapado de su grupo de rebeldes, ya que irónicamente los despreciaban por ser judíos. Ellos, al unirse al grupo, nos enseñaron a defendernos y a cómo usar un arma. Ya no éramos un grupo asustadizo con miedo, ahora éramos unos luchadores, unos rebeldes. Me sentía poderosa, me sentía por primera vez en mi vida protegida. Pero hubo una última incorporación a nuestro ahora gran grupo de rebeldes. 2 jóvenes judíos. Isaac, un amigo de mi hermano, al que de casualidad nos encontramos en el bosque, y su amigo Jacob, un amigo muy lindo por si me llegan a preguntar. Fue un amor a primera vista, un amor en medio del caos, un amor verdadero. Cada minuto parecía una eternidad. A veces había tanto silencio que tenía miedo de haberme quedado sorda. En ese grupo no se hablaba, no se socializaba, los ánimos del resto estaban por el suelo, pero nosotros no nos rendimos. Comenzamos a hacer pequeñas escapaditas nocturnas. Ahí, en ese horario que todos dormían, nosotros aprovechábamos para hacer fogatas y cantar nuestras canciones favoritas y sonreír. Hacía tanto que no sonreía que hasta temía olvidarme de cómo hacerlo. Pero Jacob vino a mi vida para quedarse y yo no me quejaba de ello. Pero no todo era color de rosas. Era una tarde del año 1944 cuando un grupo de ucranianos asesinos llamados los bandoleros descubrió nuestro búnker y nos demostró que no éramos tan poderosos como creíamos ser. Empezaron a dispararnos. Agarré la mano de Jacobo y salimos corriendo. Cada miembro del grupo fue hacia un lugar distinto. Corrimos como si no hubiese un mañana. Corrí,
como esa primera vez con tan solo 16 años. Corrí, con mis pies descalzos y mi poco abrigo. Corrí hasta que no se escucharon más disparos. Volvimos al búnker y las lágrimas comenzaron a descender lentamente por mis ojos cansados. Mi mamá, mi papá, ambos estaban tirados en el piso rodeados de sangre, muertos, pero tomados de la mano. Ellos se habían rendido. Las formas en las que sus cuerpos descansaban pacíficamente en el piso me daban a entender que ellos ni siquiera habían luchado. Ellos eran mi ejemplo a seguir. Ellos me enseñaron todo lo que sé. Todo se los debía a ellos. Sentía que me habían fallado. Me sentía tan decepcionada y traicionada. Pero no había tiempo de lamentos, porque yo estaba segura de algo. A mí no me iban a matar. Estuve al borde de la muerte tantas veces que nada me iba a derribar. Y así, con ese juramento que hice conmigo misma, sobreviví. 2 meses más. Si tan solo hubiesen aguantado 2 meses más. Ese día de febrero del año 1945, 2 polacos del grupo, de los cuales no recuerdo el nombre, volvieron del pueblo corriendo y saltando de alegría. Nos contaron lo que ocurría. Éramos libres. La guerra había terminado y ahí la felicidad se volvió la enfermedad más contagiosa y bella de todas. Ese día, el de la liberación, fue el día más feliz de mi vida. Tomé la mano de mi novio y lo besé. Ahora con mis 20 años, por fin podría tener mi vida de vuelta. Formar una familia, recuperar mis cosas. Seríamos felices. Debíamos serlo. Dejar todo el sufrimiento atrás y trabajar nuestro legado, que dure generaciones, y así fue. Una vez salimos del bosque, así como el grupo se juntó, se separó. Sin muchas palabras de por medio, sin mucho drama, se esfumaron, como si no estuvieran ahí. De los polacos y los partisanos nunca supe más nada. Mis hermanos, los que sobrevivieron, decidieron dejar todo e irse a Palestina a luchar por tener nuestro estado propio, a luchar para que nunca más nos pase algo así. Continuó mi vida, me embaracé, el 7 de marzo tuve a mi querido hijo Yankele y 2 semanas después me casé. Me casé con un anillo prestado y una bata que más que blanca era transparente, pero ahora éramos marido y mujer y eso nos habilitaba el entrar juntos a la lista de transportes para irnos de Polonia, porque para nosotros no quedaba nada ahí. Y así comenzamos nuestro largo recorrido. Checoslovaquia, Austria, Italia, Uruguay y por último en nuestro objetivo, Argentina, donde nos asentamos. Tuvimos a nuestra segunda hija, Feigele, y dejamos que nuestras raíces fluyan. Estoy aquí, dejando grabada mi lucha, mi historia, el cómo peleamos tanto yo como mi esposo para poder ser judíos, y cuántos pagaron con su vida por ello. Mi hermano mayor, mis padres. Pero henos acá, más vivos que nunca. Henos acá, siendo judíos. Henos acá, siendo humanos. Mirza Inendo. Im Leien, verstellen